Buenas tardes a todos, nosotros somos Brunal Abogados y en alianza con la W Radio hemos abierto este espacio para hablar temas de derecho laboral. Para ello contamos con la participación de la doctora Viviana Bernal y la doctora Isabel Muñoz, que son especialistas laborales. Queremos hablar en esta oportunidad sobre el proceso disciplinario. Doctora Viviana, ¿qué es un proceso disciplinario en Colombia? ¿Para qué sirve? ¿A quién va dirigido? ¿A quién beneficia? ¿Al trabajador, al empleador? ¿Por qué este procedimiento en los últimos años ha tomado tanta relevancia y es tan importante al interior de las empresas? Muy buenas tardes, Alexandra. Buenas tardes para todos. Sí, efectivamente, es un tema absolutamente importante en el desarrollo de las relaciones de trabajo, hablar del proceso disciplinario. La consagración de este proceso disciplinario hace parte esencial de la relación laboral y no solamente trae un beneficio para el empleador, sino que es un beneficio para ambas partes. Garantiza las condiciones de protección al ejercicio legítimo del derecho de defensa, en atención a la forma de disciplinar el comportamiento de los trabajadores frente al cumplimiento de las obligaciones que se tienen por ambas partes. Garantiza a los trabajadores y a los empleadores con transparencia el cumplimiento de la legalidad, del cumplimiento de las funciones, el cumplimiento de que no se vulneren se generan arbitrariedades para los trabajadores en el desarrollo del ejercicio legítimo de su contrato laboral, establece estas posibilidades del proceso disciplinario, unos beneficios importantes de tener claros todos los actos que se desarrollen y se gesten en torno al proceso de la relación de trabajo, tiene unas fases, unas etapas, y eso también resulta vital estudiarlo al momento del proceso. Doctora Isabel, este proceso tiene una fundamentación legal, o sea, en la ley, artículos 53 y 115 del Código Sustantivo, pero también ha tenido un desarrollo importante a nivel jurisprudencial, donde la jurisprudencia, que son las manifestaciones que hacen las autoridades judiciales, terminan de darle alcance, de limitar y de establecer unos escenarios necesarios para garantizar un proceso disciplinario exitoso. ¿Qué nos puedes comentar sobre la jurisprudencia frente al proceso que estamos hablando? Buenas tardes, doctora Alexandra, y para todos. Así es, existe reiterada jurisprudencia al respecto, pero sobre todo podemos resaltar la sentencia C-593 del 2014, en la que se establecen requisitos necesarios para que el proceso disciplinario cumpla con no vulnere el derecho de defensa ni el debido proceso y se le garantice hacia el trabajador que su proceso disciplinario cumple con todas estas garantías constitucionales que se le deben otorgar. Entre ellos, iniciamos con la comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario, en la que se le debe indicar al trabajador cuáles son las razones por las que se le está abriendo un proceso disciplinario. Es como una formulación de cargos al trabajador. Se le debe dar también un traslado a ese trabajador imputado de las pruebas que fundamentan la falta cometida, que también debe estar basada en la ley, una falta en lo que está establecido legalmente, o en el reglamento interno de trabajo o en su contrato. Recordemos que no se pueden sancionar faltas que no estén establecidas en contrato, ya sea en el reglamento o en la ley. La indicación de un término razonable para que el acusado formule sus descargos, en los que él pueda presentar también las pruebas que él tenga en su favor en razón de lo sucedido, como se le ha comunicado anteriormente, y por eso es importante que en la citación a los descargos se le indique cuál es el tema que se va a tratar, por qué se le está imputando una falta, para que el trabajador tenga la oportunidad de revisar y presentar sus pruebas y así se le garantice pues, el derecho a la defensa y un debido proceso. También debe tenerse un pronunciamiento definitivo por parte del empleador mediante un acto motivado en donde se revise esta defensa que ha tenido el trabajador y se motive una decisión por parte del empleador, pero sobre todo es muy importante que al trabajador se le garantice una segunda instancia. Es por eso que no solamente se debe proferir una decisión con respecto al proceso que se ha adelantado por parte de la empresa,
sino que también al trabajador se le garantice que tiene una segunda instancia a la cual acudir en caso de que no se encuentre de acuerdo con la decisión tomada por la empresa. Es decir, son varios pasos y varios elementos que tenemos que tener en consideración. La doctora Isabel ha mencionado uno de ellos. Doctora Viviana, ¿qué es un término razonable? Es decir, esto es un elemento que entra a jugar muchísimo en el éxito o no dentro de un proceso disciplinario. ¿Nos podrías explicar y dar alcance a qué se debe entender por un término razonable? Y si nos puedes poner un ejemplo para que las personas que nos estén viendo puedan visualizar a qué se refiere y de pronto puedan identificar una situación que se está presentando al interior de las empresas. Claro que sí, Alexandra. Es absolutamente importante entender una situación particular y es que dentro de las reglas establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo no se habla de un término específico. Es decir, dentro de las normas no se tiene establecido un periodo de 5, 10, 15, 20 días. Más allá de establecerse un término específico, se habla del desarrollo de un principio elemental denominado la inmediatez de la sanción frente a la falta. Y cuando se habla de este principio de la inmediatez de la sanción frente a la falta, se genera un elemento exógeno de vital importancia para definir cuándo un término es razonable y cuándo no. Y es la capacidad que se ha tenido por parte del empleador de tener conocimiento de la falta. Y bajo ese contexto, a partir del momento en que el empleador obtiene el conocimiento específico de la falta generada por el trabajador, será a partir de allí cuando deberán empezarse a contar términos de tipo razonable frente al momento de la sanción. Resulta importante además entender que el hecho de que la norma no traiga un término de 5, 10, 15 o 20 días no es un vacío normativo. Simplemente es la libertad que se tiene de que se estudie cada situación particular y concreta, de definir en qué momentos existe o no una duración de término razonable que permita establecer si el paso del tiempo entre la falta y la sanción hace que se pierda inmediatez y limita al empleador para poder emitir la sanción. Tal como me lo pedías, voy a ponerte un ejemplo para que nos quede claro a todos qué es esto del término razonable y cuál es el papel que juega dentro del desarrollo del proceso disciplinario al momento de sancionar a un trabajador por una falta cometida. Resulta que el trabajador, Alexandra, de este ejemplo, es un trabajador que el día 1 de abril del año 2020, en su lugar de trabajo, tiene una riña personal con otro compañero. Se agreden de manera física. Elementos claros de una falta grave consagrada no solamente dentro de un reglamento interno de trabajo, sino desde la perspectiva del Código Sustantivo. Desde el 1 de abril del año 2020, el empleador tiene conocimiento de esta falta, pues fue un hecho notorio. Y solamente, sin indiscutiblemente tomar en cuenta ningún otro tipo de factor exógeno, solamente hasta el 1 de octubre del año 2020, el empleador decide llamar a este trabajador a un proceso disciplinario para sancionarlo por la falta. Evidentemente, en esta manifestación fáctica que les estoy poniendo de presente, a todas luces queda consagrado de manera clara que se violentó ese principio de inmediatez. Entre abril y octubre existe un periodo de tiempo tan largo en el que no me dio ningún factor exógeno que impidiera al empleador disciplinar el actuar del trabajador en abril, que nos conlleva a entender que se violentó el principio de inmediatez y llamar a la calificación de la falta de este trabajador en este escenario simplemente haría que ese despido o esa sanción se viese teñida por una condición de ilegalidad y podríamos vernos inmersos en un proceso judicial toda vez que existen todos los elementos para considerar que se violentó el principio de inmediatez. Doctora Isabel, entrémonos en el campo judicial, que ya la doctora Viviana nos ha dado paso para que toquemos este tema. Es decir, el proceso disciplinario existe, tiene unas etapas, está en la ley, está en la jurisprudencia, tiene que haber inmediatez y tiene que cumplirse unos requisitos. De no cumplir estos requisitos, lo que se podría presentar es una contienda, una contingencia judicial, es decir,
que el empleador, el empleado, entran a discutir ya en un escenario judicial sobre unos derechos, porque no basta la existencia, como en el ejemplo presentado, del hecho, sino que se cumplan todos los requisitos. Con la ausencia de ellos, de estos pasos y de lo riguroso que es este proceso, ¿qué viene? ¿Qué podrían las personas que en este momento nos están viendo esperar de un proceso judicial? ¿Cuáles son sus elementos, sus etapas? ¿Qué se busca? Las pretensiones, se busca que se indemnice al trabajador, que se reintegra al trabajador. ¿Qué nos puedes hablar sobre el escenario judicial en caso de que se haya adelantado un proceso disciplinario con la poca observancia de todos los procesos y términos que hemos estado hablando y que posiblemente se termine en un escenario judicial? Así es, doctora Alexandra. Pues encontramos que el proceso disciplinario busca garantizar derechos fundamentales al trabajador, como lo son el debido proceso y el derecho a la defensa, que están consagrados como derechos fundamentales. En ese sentido, el trabajador podría interponer una acción de tutela en contra de la empresa por haber violado sus derechos fundamentales al debido proceso, al derecho a la defensa, con lo cual podría anularse pues este proceso disciplinario. También tiene la oportunidad de concurrir a la justicia laboral ordinaria para buscar que no sea, que anular también este proceso disciplinario, toda vez que no se cumplió con los requisitos que están establecidos legalmente y por lo tanto, como bien fue mencionado, no es suficiente que exista la falta, sino que se garantice este debido proceso. En ese sentido, el trabajador podría acceder a la indemnización solicitada o incluso al reintegro, teniendo en cuenta pues que existió una violación a derechos fundamentales. Es importante tener en cuenta, anotando lo que comentó la doctora Viviana, que cuando no existe esa inmediatez, se entiende que el empleador ha perdonado la falta. Si ha transcurrido este tiempo, así se entiende por parte de la justicia laboral, que la falta estaría perdonada. No puede transcurrir pues tanto tiempo desde el conocimiento de la falta, porque la misma se entendería perdonada y no hay lugar con ello a una terminación invocando esta justa causa. Los ejemplos son importantes y nos permiten un poco aterrizar todos los elementos que aquí se están tratando, que son de alto contenido jurídico. ¿Qué pasa en una empresa, doctora Viviana? Pongo este ejemplo, donde un trabajador está cometiendo una falta, pero es una falta, como decía la doctora Isabel, de pronto que ha sido tolerada o ha sido permitida por el empleador. Pongamos un ejemplo muy frecuente, los horarios de trabajo. Si un trabajador tiene un horario de ingreso a las 8 de la mañana y llega a las 8:30, pero no es el único, porque hay otros colaboradores de la empresa que también lo hacen, y no es la primera vez, ¿en qué momento esto sí puede ser una falta o no? ¿Cómo se desarrolla en el proceso disciplinario? ¿Qué necesita el empleador para que eso que en primer momento es una falta porque se está incumpliendo al horario laboral, pero dé el alcance necesario y legal para que se pueda entender como una causa para que el trabajador pueda ser llamado y finalmente tenga una sanción que puede ir desde una amonestación o incluso un despido? Claro que sí, Alexandra. Mira, es absolutamente importante entender algo para desarrollar tu ejemplo. Lo primero que debemos tener claro es que el trabajador debe tener un conocimiento previo y debe tener una estructura clara frente a los horarios de trabajo que tienen en su empresa. Eso hace parte de lo que se denomina el principio de legalidad. Cuando el trabajador conoce su horario, generalmente los reglamentos internos de trabajo, que son estas herramientas que nos permiten desarrollar las sanciones, deben contemplar cuáles son consideradas faltas. Muchos de ellos establecen algunos periodos de tiempo en los que se considere exculpable al trabajador por su retraso. 5 minutos por primera vez, 10 minutos por segunda vez. Esta graduabilidad de faltas debe estar consagrada categóricamente dentro de una norma que sea exigible al trabajador y él debe conocerla previo a la imposición de la sanción. Eso es vital.
Segunda situación, Alexandra. Es importante que el empleador entienda que las reglas de trabajo deben ser aplicadas para todos sus trabajadores de manera indiferente o indistinta. Cuando tú dentro del planteamiento fáctico que nos realizas me dices, es que no es el único que lo hace, debemos empezar a revisar si ya estamos creando el escenario para la sanción de todos. Porque no podemos aplicar las reglas sancionatorias para un grupo de trabajadores y no para otros. Porque esto podría conllevar a acciones de los trabajadores en contra del empleador. Finalmente, conociendo la falta y evidenciando las condiciones que hacen que el trabajador incurra en ellas, simplemente es momento de empezar a ejecutar el debido proceso establecido en el reglamento interno de trabajo y siguiendo los postulados que la doctora Isabel nos ha mostrado. Doctora Isabel, el reglamento interno de trabajo es una herramienta al interior de una empresa, tanto para los empleadores como para los empleados. ¿Qué sugerencia a las personas que nos están viendo y que estamos hoy tratando el tema sobre el proceso disciplinario puedes entregarles una sugerencia frente a sus reglamentos internos de trabajo que en algunas oportunidades no son diseñados para la empresa específicamente, sino que pasa a ser una copia de pronto de otro reglamento interno y se deja de apreciar esta herramienta y el valor tan importante que esta herramienta tiene? ¿Qué les puedes comentar a las personas, empresarios y empleados que nos están viendo en este momento? Es muy importante tener en cuenta el giro del negocio para plasmarlo a sí mismo en la escala de faltas y sanciones en el reglamento interno de trabajo. No es lo mismo para una empresa de carácter comercial que para una empresa que no es de carácter comercial o una empresa que solo es de tipo tecnológico, porque todas tienen unas particularidades que asimismo son las exigencias y asimismo son las faltas que se pueden llegar a presentar. Por eso es muy importante diseñar un reglamento interno de trabajo que se ajuste a las necesidades de cada empresa. Si bien es cierto, los reglamentos deben contener alguna parte que es igual para todas las empresas, pero sí es importante que se ajuste sobre todo en esta parte de la escala de faltas y sanciones para que así pueda ser una herramienta de gran ayuda para la empresa, que ponga en conocimiento a sus trabajadores, como lo dice la doctora Viviana, porque es muy importante que el conocimiento de estas estipulaciones para que la empresa pueda tener esa herramienta, toda vez que no se puede sancionar algo que no está establecido o en la ley, como es nuestro Código Sustantivo del Trabajo, o en el reglamento interno de la empresa. Por eso es importante que cada empresa determine y de la mano con su asesor o con su departamento de recursos humanos diseñe su reglamento interno de trabajo mirando qué es lo que le puede afectar a la empresa, cuáles son las faltas que se pueden llegar a presentar con mayor recurrencia para que asimismo estén establecidas y asimismo sea de conocimiento de los trabajadores. Y teniendo este conocimiento de los trabajadores en la experiencia, encontramos que se presenta mucho menos que cuando no está establecido y cuando no se ha socializado estos reglamentos con los trabajadores. Es muy importante que una vez se diseñe el reglamento por parte de la empresa, lo socialice con sus trabajadores y esto hace que se reduzcan en gran cantidad las faltas que se presenten por la empresa, que realmente pues es lo que se busca. Lo que se busca es que no se cometa la falta, que la empresa no tenga que sancionar a sus trabajadores y que todo fluya. Si hay una norma y hay un conocimiento de ella, se reduce en gran cantidad estas situaciones. Doctora Isabel, doctora Viviana, mil gracias por sus valiosos aportes. A todos los que nos ven, recuerden que somos Brunal Abogados. Al pie de este video pueden dejarnos sus preguntas, las estaremos contestando. Y si tiene un caso, le invitamos a que nos consulte. Feliz tarde para todos.